Comencemos entonces. Príamo, rey de Troya, dijo lo siguiente: ningún rey nace sin ser reconocido. Y esto es verdad, pues Jesucristo no vendría como el carpintero que muchos creen, esa personalidad famosa que algunos dicen dentro de la sociedad, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas 1, del 5 al 38. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y ella llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocerá esto? Porque ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendían que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días recibió a su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, lo que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es la única, inerrante y perfecta palabra de Dios. Y continuamos con el estudio del libro de Lucas. Un comentario al margen nos dice: como en otras ocasiones, Lucas, familiarizado con las técnicas historiográficas, inicia su relato situando los hechos en el contexto de la historia profunda. En esta ocasión narra la anunciación a Zacarías y sitúa cronológicamente la anunciación a la Virgen 6 meses después.
Zacarías e Isabel son presentados como modelos de judíos piadosos y Dios interviene de manera extraordinaria en sus vidas. Y lo que el ángel anuncia supera el ámbito familiar. Isabel ya anciana tendrá un hijo llamado Juan, perdón, Elizabeth. Elizabeth ya anciana tendrá un hijo llamado Juan, cuyo nombre significa Dios es misericordioso. Este hijo tendrá una santidad excepcional y será el precursor del Mesías, esperando y actuando como instrumento de la salvación de Dios. Y la escena de Zacarías y el anuncio del ángel guarda paralelismos con la anunciación de María, destacando y preparando su importancia. Zacarías deseaba un hijo, pero no podía tenerlo, mientras que María no lo pedía, pero Dios se lo concede. Ambos se turban ante el saludo del ángel, pero sus reacciones son distintas y lo veremos más adelante. Zacarías no cree y pide una señal, mientras que María cree y recibe una señal sin haberla pedido. En el Evangelio de Lucas la historia de Jesús comienza y termina en el templo de Jerusalén, subrayando la continuidad entre la salvación prometida de Israel y la realizada en Jesucristo. Esto anuncia el poder de Dios y cómo los ángeles lo reverencian y sirven, reconociendo que si el mismo reino celestial lo reverencia como Dios, Señor y Rey, ¿cuánto más nosotros, hijos de Adán, seres humanos, tendríamos que reverenciar al Rey Jesús? Con esto se anunciaba la cercana venida del verdadero Salvador y se preparaba el sacrificio celestial, apuntando desde luego a cuando Cristo sería inmolado. En primer lugar, Elizabeth y Zacarías eran un matrimonio de edad avanzada. Eran correctos y santos delante de Dios, y no podían tener hijos porque Elizabeth era estéril y ya eran mayores. Ellos fueron los padres de Juan el Bautista. Y de paso, Dios decidió concederles a Juan el Bautista, su hijo, aparte de cumplir el plan de Dios, les estaba dando un hijo, ya que en la cultura judía no tener hijos era bastante vergonzoso. Así lo expresa Elizabeth en el propio pasaje. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta delante de los hombres. El nacimiento de Juan el Bautista fue profetizado en Isaías y Malaquías. Y el trabajo de Juan el Bautista era preparar el camino para el Señor Jesucristo. Es decir, dejarnos a los oyentes listos con la doctrina que posteriormente recibirían de Jesús. Dejar a los oyentes listos para recibir la doctrina de Jesús. También lo dice el pasaje, muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios y de los rebeldes a la prudencia de los justos. En ese entonces, muchos de los rabinos enseñaban falsas doctrinas y Juan les mostraría la verdadera palabra de Dios, no su propia doctrina ni sus propios inventos, como desgraciadamente en ese tiempo y en este tiempo actual también ocurre, que mucha gente, en vez de simplemente limitarse a enseñar la palabra de Dios, se ponen a inventar su propia doctrina. Juan no traería su propia doctrina, se dedicaría simplemente a predicar la palabra de Dios. Y también habría personas que no querrían escuchar a verdaderos maestros que enseñan la palabra de Dios y seguir a los verdaderos consejeros de la palabra de Dios. Esto se deduce por Proverbios 3:5, que es el estilo salomonódico, así diría J. Packer, el estilo y la costumbre hebrea de Salomón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ese es el estilo salomonódico, que es la costumbre judía. Y también Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, y son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Estos eran principios judíos, por eso se incluye. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios para hacer volver a los corazones de los padres y a los hijos y de los rebeldes, a la prudencia de los justos. En la cultura judía, esto era muy esencial. Como diría en palabras de J. Packer, sermones salomonódicos, o sea, costumbres judías que Salomón las tenía muy arraigadas y que están expresadas en sus palabras y escritos como Eclesiastés, como Proverbios y como sus salmos. Esto era muy común en la cultura judía. Entonces, cuando se toca el
fragmento de los padres a los hijos, en la cultura judía, algo muy esencial eran las familias. O sea, hoy en día hay familias grandes, familias chiquitas también, ¿verdad? Pero en aquellos años todas las familias eran grandes. Entonces, que una familia se desuniera en el contexto judío, en la cultura judía, que una familia se desuniera era algo muy grave. Era demasiado grave. Por ponerte un ejemplo, era como sucedió una desgracia. Por ejemplo, en el siglo que vivimos, pues una desgracia pues puede ser un accidente automovilístico, puede ser la desgracia que pasó en el Puente de la Concordia, algo bastante grave. Entonces, de ese calibre era que en la cultura judía una familia se separara. Era algo muy grave, muy, muy grave. Entonces, de alguna manera, lo que Lucas está queriendo decir en el pasaje es que cuando Juan viniera, traería un verdadero bienestar hacia Israel. Y muchos en Israel iban en contra de Dios, y Juan haría que Israel volviera a Dios. Y de Juan es muy notable verlo, sería un nazareo y un gran hombre para Dios. Nazareo en la costumbre judía era un voto, o sea, un juramento especial que alguien hacía hacia Dios. Eso está en el libro de los Números, capítulo 6, y se trata de lo siguiente: abstinencia de productos de la vid, es decir, no beber vino, ni sidra, vinagre de vino, licor de uva, ni comer uvas frescas o secas, número 6, 3 al 4. No cortarse el cabello, y si se deja crecer es como un símbolo de consagración, números 6 al 5, y evitar la impureza por contacto con muertos, no acercarse a cadáveres e incluso de familiares cercanos, durante el periodo del voto, el número 6 del 6 al 7. Y si la consagración se contamina por contacto accidental con un muerto, se realizan rituales de purificación y sacrificios para restablecer la santidad del voto. Eso está en número 6, del 9 al 12. Entonces, literal, era un juramento especial que alguien hacía hacia Dios. Sansón y Pablo lo hicieron. Sansón en el libro de Jueces y Pablo también lo hizo en el libro de los Hechos. Hicieron voto de Nazareo. Y a pesar de que en la vida de Juan hubo un momento de duda, Dios jamás lo dejó. Para Dios, Juan nunca dejó de ser un gran hombre. Por eso es que el propio Jesucristo les dice, cuando vieron a Juan, ¿qué esperaban ver? ¿A un hombre que se tropieza con su falda cuando está subiendo al púlpito? ¿Que está con su falda interesado mejor en qué va a decir la gente, en qué van a pensar los demás, o en me veo guapo, en que sí me veo lindo? ¿O un hombre que está más interesado en el qué dirán y en tropezarse con su falda? ¿O a un verdadero hombre de Dios? Hasta el último día de su vida, Juan el Bautista fue un verdadero hombre de Dios. Y esto no lo dice Juan, ni lo dicen los demás, ni tampoco lo dice ni siquiera sus estudiantes ni sus seguidores. Esto lo dice Dios. Zacarías, como lo vimos en el pasaje, el papá de Juan el Bautista, también dudó. Pero jamás Dios lo deja de describir como un hombre justo delante de él. O sea, la gente podrá decir muchas cosas de nosotros, pero aquí Dios es muy claro, que nunca dejó de ser un gran hombre delante de Zacarías, nunca dejó de ser un gran hombre delante de él. Juan el Bautista jamás dejó de ser un gran hombre delante de él. Y no importa lo que los demás pensaran, lo que los demás pudieran decir. Es más, ni lo que ellos mismos pudieran decir de sí mismos. La situación es que Dios jamás los dejó de considerar grandes hombres delante de él. Así que en esta hermosa profecía del nacimiento de Juan, se nos narra que Zacarías no creyó. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas.
y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y después notamos el contraste con María. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí hay algo muy importante, una aplicación, mejor dicho, muy importante. Zacarías, el padre de Juan, no creyó lo que el ángel le dijo. María sí lo creyó. Allí está la delgada línea amarilla entre creer y no creer. ¿Qué nos muestra esto? Si no creo, ¿no llegará lo que espero? No. Porque Dios no depende de ti para hacer su voluntad. ¿Esto nos enseñará que mi falta de fe hará que no se cumpla lo que quiero? Tampoco. Porque la voluntad de Dios se cumple. Y Él cumplirá siempre su voluntad. Pero mi falta de fe tiene consecuencias. Y vamos a verlo con un perfecto ejemplo dentro de la Escritura. Dios metió a Israel en Canaán. Y en ningún momento importó su fe o su comportamiento, si ellos creían, no creían, si ellos estaban de acuerdo, si ellos hacían sus rabietas y no se enojaban, si creían. En ningún momento importó su fe o comportamiento. Solamente que aquellos que no creyeron, no entraron. Pero la promesa se cumplió. Dios metió a Israel a Canaán, eso sí, por supuesto. Él prometió: los hijos de Abraham, es decir, los descendientes por genética de Abraham, los judíos, Israel, van a entrar a Canaán. Entraron. Y los que no creyeron simplemente murieron en el desierto. Pero de que entraron, entraron. ¿Habrá consecuencias? Pero eso sí, la promesa se cumple porque se cumple. Salmo 95, Hebreos 3 y 4 nos enseñan que esa incredulidad es insultante para Dios. O sea, sí, ciertamente el propósito de Dios se va a cumplir. No importa lo que tú y yo hagamos, nuestras rabietas, nuestros berrinches, si lo creemos o no lo creemos, eso no importa. Lo que Dios ha prometido, su decreto se tiene que cumplir porque Él no está atado a lo que tú pienses o yo piense. Él no depende de lo que tú y yo hagamos, porque por eso es Dios. Y Él decide lo que debe de acontecer, y va a pasar lo que Él quiere que pase. O sea, va a pasar lo que Él quiere que pase. Él es Dios y Él hace lo que quiere. Y su propósito siempre se va a cumplir, por encima de todo. La situación es que la actitud que nosotros decidamos tener va a tener consecuencias. Ya que si decidimos creer, pues obviamente vamos a caminar correctamente y el propósito de Dios se va a cumplir. Y si decidimos no creer, el propósito de Dios se va a cumplir, pero nosotros vamos a tener que atravesar amargas consecuencias. Salmo 95, Hebreos 3 y 4 nos enseñan que esa incredulidad es bastante insultante para Dios. Y por eso es que hay algo muy importante para nosotros. En la incredulidad, el propósito de Dios se cumple, eso sin duda. Pero nosotros no deberíamos de llevar esas malas consecuencias, ni deberíamos de tener por qué atravesar ese valle tan amargo. Entonces, con todo esto llegamos al porqué de este pasaje. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo de Dios Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth y María eran parte del plan, mas no eran los protagonistas. Ese es Cristo. Y tengo que ser muy claro contigo.
Esto no significa que tú no eres nadie, sino que el sentido de tu vida solo se encuentra en Dios. Para ellos y para todos los santos del Antiguo Testamento, su gloria era Dios y estaban bien así. Esa actitud la vemos en todo Lucas, que para ellos su regalo era: voy a formar parte del plan eterno de Dios para que venga el Salvador Jesucristo. Esa es mi gloria. En ningún momento hubo vanidad de, sí, claro, Dios me necesitaba. Oh, pues es que obviamente que Dios tenía que agarrarme a mí, sacerdote, para que de mí viniera su profeta para preparar al Salvador. No, sí, claro, yo tenía que ser yo María, la que viniera a traer al Salvador. No, sí, pues yo sabía que Dios algo tenía que ver en mí. No, jamás hubo nada de vanidad en la vida de ninguno de los santos del Antiguo, y menos de los santos que estamos viendo el día de hoy. No hubo absolutamente nada malo, ningún tipo de vanidad en sus vidas. Lo que hubo es una gloria en sus vidas por formar parte de la gloria de Dios. Su gloria y su felicidad era Dios mismo. Su gloria era Dios y su felicidad era Dios. Mas todo se trata de Cristo. Ese es el sentido de todo el pasaje, ¿no? Un matrimonio piadoso para mostrarnos que ellos traerían al mundo al profeta Juan el Bautista, que prepararía el camino del Salvador, el Señor Jesucristo. Juan el Bautista era aquel que prepararía el camino del Salvador, y María, que no es ninguna diosa como lo inventa la falsa religión romana, sino una humilde servidora que aceptó el encargo de su Señor, el Dios Todopoderoso. Aquí, en este pasaje, en este evangelio, está el rey que debe de ser adorado, pues es el Señor que dejó su trono para venir a ser tu Salvador, morir en la cruz y darte la salvación. Solo si lo crees, te arrepientes de tus pecados y lo sigues. Ahora, si no lo haces, como diría Michael Reeves, date cuenta a quién estás rechazando. No estás rechazando a cualquier persona, no estás rechazando una oferta del supermercado, no estás rechazando una tarjeta de Mastercard, no estás rechazando una relación, estás rechazando al Rey de toda la tierra, y por lo tanto deberás de recibir su juicio en el infierno y terminar en el infierno. Y ojo, Él no vino para que lo sigas religiosamente. Hay muchos que llevan años asistiendo a una iglesia y mentira que son cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque su propia vida lo demuestra. Su propia vida demuestra que han seguido a Jesucristo religiosamente, que están en una religión creyendo que siguen a Jesucristo. Nadie puede seguir a Jesucristo religiosamente. Así que no te sigas engañando. No sigas viviendo sin Cristo. No te sigas engañando si estás viviendo religiosamente. No sigas viviendo sin Cristo. Y ven al único Rey de toda la tierra. Él es nuestro Rey, al cual tenemos que reverenciar. Conclusión: el pasaje nos muestra la profecía del único Dios y Rey de toda la tierra. Así lo dice Éxodo: mía es toda la tierra. Y si tú lo crees y lo sigues, serás salvo. Y si no lo crees, terminarás en el infierno. Solo hay un camino: Jesucristo. Así que decídete. Que Dios te bendiga.